Bueno, muy bien, tenemos que ir a Casa de Gobierno. Habla el jefe de gabinete. 146 localidades de 40 conglomerados urbanos que incluyen 24 jurisdicciones en la República Argentina. Son 13.000 locales que tienen o que suministran información en forma recurrente y se miden aproximadamente 230.000 precios. Digo esto porque la metodología que se utiliza, que ha tenido una cooperación de organismos multilaterales de crédito, brinda confiabilidad desde el punto de vista de la medición y de la adecuada ponderación de los distintos bienes y servicios que integran la canasta. Lo digo por las permanentes operaciones de índices falsos y de una estrategia que permanentemente tiende a desacreditar a este índice, que en definitiva se hace con una base metodológica sólida, solvente, reconocida, y en donde los informes se promueven o se proveen regularmente a los organismos multilaterales de crédito. En consecuencia, siempre aparecen desde índices absolutamente inconsistentes o desde usinas de carácter opositoras, tanto de medios de comunicación como de economistas pagados por medios de comunicación o eventualmente por grupos económicos, o también dirigentes de la oposición, que en definitiva ponderan índices que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Por tanto, es una herramienta para hacer política y para hacer oposición política por parte de la oposición y de medios de comunicación, pero que no tiene nada que ver con una metodología confiable para la medición del sistema de precios. En segundo lugar, quería informar que el levantamiento del paro de la UTA se debe precisamente a una decisión que hemos adoptado en el día de ayer respecto a una serie de decisiones que tienen que ver con la prestación de los servicios de larga distancia. Los servicios de larga distancia en la República Argentina tienen aproximadamente 22.000 trabajadores involucrados, 4.600 unidades, son cerca de 858 destinos, más de 34 ciudades que se interconectan y tienen una variación de más de 50 millones de pasajeros transportados por año, y se ha llegado a una cifra cercana a los 60 millones de pasajeros en periodos preexistentes. El sistema de transporte de larga distancia está íntimamente vinculado al sistema de aeronavegación o a otras ofertas existentes en esta materia. Por eso hemos avanzado con los representantes de las distintas cámaras oportunamente para evaluar cada uno de los corredores, el impacto de las tarifas aéreas, los sistemas de prestación por parte de las empresas, las frecuencias asignadas y los mecanismos que permitan efectivamente garantizar la prestación eficiente del servicio en el marco de la renovación permanente de las unidades. En el día de ayer, los empresarios no estaban de acuerdo desde el punto de vista de las paritarias oportunamente acordadas con el gremio y no suscribieron el acuerdo tal cual estaba redactado. Nosotros le dimos plazo correspondiente para homologar unilateralmente la decisión desde el punto de vista salarial. Segundo, la suscripción de los acuerdos de un modo individual por cada una de las empresas para la cobertura de los recorridos correspondientes. Y también hemos tomado la decisión muy precisa respecto a que aquellos que no prestan el servicio, que no lo hacen, caen los permisos precarios en virtud de la decisión que hemos adoptado a partir del 1 de agosto, que propiciamos un programa de reordenamiento y mejora del sistema de transporte automotor de pasajeros de larga distancia, que incluye la licitación de las líneas y que los actuales permisionarios deben ingresar a este programa de reordenamiento y mejora del sistema de transporte automotor antes del 1 de agosto en el marco del acuerdo paritario. O sea, tienen que ingresar a este programa para efectivamente participar en el proceso de licitación correspondiente en el marco de la suscripción del acuerdo paritario. Y lo que no ingresaran o no ingresan a este régimen tienen la obligación de la continuidad del servicio público hasta que el Estado otorgue el servicio a prestadores actuales, nuevos prestadores o disponga la ocupación temporánea de la empresa. O sea, concretamente, nosotros consideramos que el rol
del Estado es garantizar la prestación eficiente de los servicios en el marco de la seguridad correspondiente. Segundo, se puede ejecutar este programa a través de los permisionarios actuales de las concesiones o no, y que efectivamente hemos decidido de un modo claro que aquellos quienes no están dispuestos a suscribir las paritarias o eventualmente a cumplir el acuerdo o el marco regulatorio por parte del Estado, automáticamente se vencen los servicios precarios y en consecuencia se promueven los mecanismos licitatorios y la ejecución del marco regulatorio correspondiente. Lo importante es garantizar que efectivamente los usuarios tengan la garantía plena del servicio sin interrupciones. También quería hacer mención a algunas consideraciones que se han hecho a partir de las publicaciones en el día de hoy. En primer lugar, ha habido por parte de grupos de tareas otra solicitada dando cátedras a la República Argentina o lecciones respecto a qué es lo que debería hacer desde el punto de vista de la negociación supuesta con los denominados fondos buitres. La respuesta concreta de la República Argentina es la siguiente. Primero, la República Argentina no incurre en default técnico. El default técnico es un eufemismo articulado por las calificadoras de riesgo para la percepción de un seguro determinado, o es la cobertura que pretenden esgrimir determinado tipo de bonistas para ejecutar acciones judiciales contra la República Argentina. No hay posibilidad de ninguna manera de un default promovida por un acreedor. En definitiva, o mejor dicho, lo que es importante reconocer es que aquí el deudor paga de un modo regular y continuo. Por lo tanto, existe una decisión de carácter judicial que impide la percepción del pago al acreedor y no puede ser que el acreedor declare un default. En definitiva, son los mismos acreedores los que deben exigir al juez correspondiente para la percepción de los ingresos derivados efectivamente de los pagos realizados por la República Argentina. Vuelvo a insistir con esta posición. Argentina no está en default, no va a estar en default, no puede estar en default por una razón muy sencilla. Argentina paga, Argentina cumple regular y responsablemente sus obligaciones. Y no cabe la menor duda que existe una estrategia deliberada para impedir que los acreedores de la República Argentina perciban sus acreencias correspondientes que ya están depositadas en la cuenta del agente fiduciario. Por lo tanto, Argentina paga, Argentina cumple. El diseño conceptual, el eufemismo de default técnico no existe. Solamente en la literatura de agentes nacionales e internacionales que pretenden poner a la República Argentina en una posición en la cual no está. También quiero hacer una mención respecto al tema de los índices de pobreza, etcétera, que siempre se publican. En el caso concreto del observatorio de la UCA, uno observa que de la medición de 5.700 hogares contra los 17.500 que medía el INDEC, si uno hace la comparación correspondiente, observa que el coeficiente de Gini calculado por la UCA da 0,27. O sea, en definitiva es absolutamente inconsistente, porque determina un índice de pobreza superior con un índice de igualdad que difiere sustancialmente respecto al emanado por el INDEC, de 0,27 a 0,41. O sea, 0,41 es el coeficiente de Gini que mide la desigualdad por parte del INDEC de acuerdo a la anterior medición hasta el año 2013. Para quien no lo entienda, el coeficiente de Gini es un coeficiente que mide el grado de igualdad en la distribución del ingreso de una sociedad. Más cercano a 0 es más igualdad, más cercano a 1 es más desigualdad. En el caso concreto, cuando cuando el observatorio de UCA esgrime los índices de pobreza, también
el cálculo determina que el coeficiente de Gini es 0,27, o sea, prácticamente la igualdad de los países escandinavos. O sea, nosotros observamos una inconsistencia metodológica en su publicación. Y por último, también quiero referirme al tema de publicidad oficial, porque todo el tiempo se esgrime esta cuestión. Simplemente quiero dar 3 o 4 observaciones básicas. Primero, ha habido desde el año 2009 en adelante la asignación de la pauta publicitaria con un incremento sustancial en la participación de los medios de comunicación del interior, o sea, una pauta de carácter y sentido federal, que ha tenido o que tiene hoy, o la medición básicamente para el año 2013, de 1.228 proveedores, que permite acceso a la información y garantía de equidad distributiva de pauta publicitaria en todo el país. Segundo, la participación de la publicidad oficial respecto a la publicidad privada es absolutamente inexistente, no más del 3%. Y lo que quiero transmitir es que el mercado publicitario argentino es equivalente a 30.000 millones de pesos y que el mercado publicitario argentino concentra el 73% en 5 empresas. 73% en 5 empresas. A su vez, la medición del rating está asociado a estas empresas que reciben pautas, o por lo menos las principales. Y lo que quiero decir es que llama mucho la atención respecto a las mediciones. Por ejemplo, el último partido, la final Alemania-Argentina, creo que la habrán visto 43-45% de rating. Yo la verdad que no veía ni personas transitando en las calles, creí que por lo menos el 80 o 90% de los argentinos miraba el partido de Alemania o Argentina. Por lo menos esta era mi creencia, pero resulta ser de que para Ibope las mediciones son de 11 millones de personas, creo que 3,6 millones de personas miraban solamente el partido de fútbol, o sea, menos de la mitad. Será una metodología, no sé cómo efectivamente se estipula este informe. Lo que sí puedo afirmar categóricamente es que la publicidad privada en la República Argentina está hiperconcentrada y que parte de la manipulación de la hiperconcentración se debe a los sistemas de medición y que, en definitiva, la participación de la publicidad oficial es ínfima. Por lo tanto, aquellos que dicen que desde la publicidad oficial es posible la manipulación de los medios de comunicación es absolutamente falso, de falsedad absoluta. Y a su vez es absolutamente necesario y prioritario por parte del Estado generar las condiciones para garantizar el derecho a la información y el acceso a la información de todo el país, cuestión que se está cumpliendo a partir del incremento y la expansión de proveedores provenientes de distintas provincias argentinas. Y a su vez, si uno toma 2009-2013, 143% es el incremento de la publicidad privada versus 81,9% de la publicidad oficial. O sea que, en definitiva, lo que quiero reafirmar es esto de un modo permanente. Y a su vez también quiero transmitir categóricamente la cuestión asociada a que existe plena transparencia y publicación respecto a la asignación de las partidas, como corresponde. Por lo tanto, puede ser obviamente objeto de observaciones, críticas, pero se lo hace con un sentido muy claro de transparencia. Sí, ministro Juan Zapiola, de Radio Pública de la Ciudad. Sí. Volviendo a la solicitada de esta llamada Task Force, ellos en realidad, por lo que se puede leer, y usted lo habrá leído, indican que la Argentina no quiere negociar y que en realidad no están dadas las condiciones, dadas las argumentaciones de la Argentina, en el sentido de que le echa la culpa a la justicia, a otros estamentos y que no se hace cargo, hablando en criollo. ¿Cuál es la posición del gobierno? Mire, la República Argentina ha propiciado siempre un discurso unívoco respecto a esta posición. Primero, promovemos el diálogo con el objeto de lograr condiciones de negociación justas, equitativas y legales para el 100% de los bonistas. Y en ese contexto, lo dijimos varias veces, es bueno repetirlo. Primero, NML, el fondo buitre, generó una demanda a través de un bono que adquiere en el año 2008. Y el juez, mediante un fallo,
le reconoce 1.608% de ganancia, de 48,7 millones de dólares a 832 millones de dólares. Primera cuestión. Segunda cuestión, eso tiene un sistema que permite la actualización y a su vez la expansión. Esto puede darse desde 450 millones de dólares nominales a 1.500 y después a 15.000 millones de dólares. Por lo tanto, no es solamente una sentencia, sino es el enfoque sistémico de la sentencia y lo que significa desde el punto de vista del impacto. Tercero, del 100% de los bonos adquiridos por los fondos buitres, en primer lugar, el 61% lo hicieron en un ruinoso megacanje con 150 millones de dólares de comisiones pagadas, con funcionarios procesados y a su vez también con casi 56.000 millones de dólares de incremento de la deuda. Y que el 39% restante se adquirieron entre los años 1996 al año 2000. O sea, ninguno de estos fondos buitres puso un centavo en la República Argentina, sino muy por el contrario, adquirieron a precio vil con el objeto de promover acciones de esta naturaleza. Ahora pretenden establecer recomendaciones de política económica en la República Argentina. La verdad es que son unos auténticos caraduras. Y a su vez, la República Argentina lo que ha hecho es defender la posición de los intereses del país. En un contexto en donde, vuelvo a insistir, ¿estamos dispuestos al diálogo? Claro que estamos dispuestos al diálogo. El ministro de Economía ha estado precisamente en una audiencia con Daniel Pollack, que es el Special Master designado por el juez Griesa. También una delegación de funcionarios que han integrado la comitiva y que también estuvieron reunidos con él. Hemos participado en todas las audiencias a través de la representación de los abogados. Y naturalmente, la posición de la República Argentina es generar las condiciones de negociación, pero generar las condiciones de negociación. Y a su vez también, en muchos casos, las potencias en el mundo, y principalmente Estados Unidos, promueve acciones en los organismos multilaterales de crédito, generando trabas a la aprobación de préstamos para la República Argentina. Por ejemplo, con el Banco Mundial desde el año 2011. O también impulsan a que las calificadoras de riesgo cuestionen el riesgo argentino en términos de calificación. Y la verdad es que la República Argentina cancela regularmente sus obligaciones ante la Corporación Andina de Fomento, ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ante el Fomplata, ante el Banco Mundial y ha cancelado integralmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional y cumple regularmente sus obligaciones financieras desde el año 2005 en que reestructuró su deuda y cumple con el 92,4% de los acreedores. La posición de la República Argentina es clara, es contundente, paga, no ingresa en default y está dispuesto claramente, mediante el diálogo, a generar condiciones de negociación. Más claro, es imposible hablar. Creo que es absolutamente imposible hablar en este sentido con mayor claridad y contundencia que esto. De manera que esta es la respuesta que nosotros le brindamos a estas solicitadas. Ministro, buen día. Jonathan de Felipe de Notinac. Dos consultas, si me permite. La primera, quisiera saber si el gobierno maneja números con respecto al plan Procreauto, si ha logrado dinamizar el sector o si todavía restan medidas complementarias para lograrlo. Y en segundo lugar, en el marco de su informe de gestión de ayer ante la legislatura porteña y luego de que la justicia haya liberado a todos los detenidos por los incidentes en el Obelisco, el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a pedir el traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de la seguridad. Quisiera saber la opinión del gobierno al respecto. El gobierno cumple con la ley correspondiente, por lo tanto tiene concurrencia desde el punto de vista de la responsabilidad para la atención en materia de seguridad pública. Y eso es lo que hace y lo que está cumpliendo regularmente. Tiene una evolución positiva. Nosotros observamos que es una herramienta muy buena y esto está directamente asociado o vinculado a las metas correspondientes desde el punto de vista de llegar a una producción de 700.000 autos. Nosotros entendemos que las herramientas crediticias constituyen efectivamente un factor coadyuvante a la recuperación de la demanda y eso se está observando. Hay distintos parámetros de medición. Tenemos entre 7.000 y 10.000 créditos en proceso de elaboración para su instrumentación. Son distintos mecanismos o informes que tenemos, pero entendemos claramente que es una herramienta que va en un sentido positivo.
Buen día, Gonzalo Asís de TN, Canal 13. Tengo 3 preguntas muy cortitas. ¿Se las hago por separado o todas juntas, ministro? Todas juntas. Bien. La primera pregunta tiene que ver con el índice inflacionario que comunicó ayer el INDEC. Según hoy publican los diarios y comentan los analistas, es semestralmente hablando el índice oficial más alto de los últimos 12 años. Quería preguntar cuál es el análisis que hace el gobierno al respecto de ese tema. En segundo lugar, quería preguntarle cuál es la posición del gobierno ante el evidente fraude que se está dando. Lo muestran las imágenes de los informes en la televisión brasilera con respecto a la venta ilegal de entradas por parte de algunos funcionarios de la AFA en lo que hace al Mundial, que ya terminó. Y en tercer lugar, quería preguntarle, ministro, si la presidenta Cristina Fernández va a asistir el próximo viernes al acto por los 20 años del atentado contra la AMIA. Respecto al tercer punto, no tengo información oficial. Siempre la agenda de la presidenta la combina o la coordina el secretario general de la Presidencia, de manera que seguramente él hará el reporte público correspondiente. En segundo lugar, respecto al tema de entradas, nosotros consideramos que no incumbe al gobierno opinar sobre una cuestión que incumbe a la Asociación del Fútbol Argentino y a la Federación Internacional del Fútbol, a la FIFA, AFA y FIFA, de manera que ellos son los que efectivamente deben emitir los informes correspondientes y eventualmente a través de esos informes hacer las investigaciones que consideren oportunos y convenientes si se ha cometido fraude o no. En tercer lugar, respecto al índice de precios, es un dato objetivo el que usted menciona. Lo que sí nosotros valoramos y ponderamos es que la tendencia del índice es declinante del 3,7% de enero al 1,3% en junio. Por lo tanto, lo que usted dijo es un dato objetivo. Y lo que nosotros decimos es que la tendencia es declinante y eso es positivo. No es positivo solamente para un analista, para un economista, sino también para el pueblo argentino y, por supuesto, es una tendencia que nosotros consideramos que se puede afianzar en el tiempo y eso es lo que nosotros consideramos una herramienta de carácter positivo. Y eso me parece que es quizás lo más trascendente que tengamos en este tiempo, es decir, políticas que tiendan efectivamente a seguir sosteniendo los niveles de actividad y una tendencia declinante en materia de precios. Nosotros observamos que los mayores estímulos para el segundo semestre de este año deben estar puestos precisamente en incrementar o expandir la tasa de inversión. Por eso ya se ha reglamentado el fondear, que se asigna 10.000 millones de pesos. Tuvimos la primera reunión del Comité Ejecutivo. Pretendemos rápidamente impulsar una multiplicidad de proyectos con ese financiamiento y con esa tasa, que la línea de crédito regulada del Banco Central de la República Argentina adquiera mayor dinamismo aún y también las políticas de subsidio de tasa de interés, porque nosotros necesitamos de un modo imperioso y consistente y práctico incrementar sustancialmente la tasa de inversión en virtud de la existencia de proyectos de inversión que observan una ventana de oportunidad significativa. Y en segundo lugar, incrementar las exportaciones. Nosotros consideramos que en el segundo semestre están dadas las condiciones para expandir el tema de exportaciones de biodiesel con los estímulos correspondientes, también todo el tema del complejo de maíz, parte del complejo sojero que debe incrementar aún más sus exportaciones, en un contexto de carácter internacional en donde existen claras y notorias dificultades para incrementar los volúmenes de exportación. Nosotros hemos impulsado oportunamente el programa de apertura y diversificación de exportaciones, denominado PADEX. Identificamos a 24 países, 264 partidas parciales y estamos haciendo ingentes esfuerzos para abastecer nuevos mercados y fortalecer los ya existentes. Hemos tenido 103 misiones comerciales, hay participación de los empresarios y estamos obviamente monitoreando aquellos lugares en donde efectivamente podamos incrementar las exportaciones, que es una de las herramientas más significativas para la expansión de la actividad económica que nos queda por seguir trabajando. Muchas gracias. La palabra del jefe de gabinete. En la Casa de Gobierno, a propósito de los temas que se analizan durante el día de hoy y de este comunicado solicitada que ha publicado la American Task Force Argentina.